Muy bien. Abra por favor su Biblia en San Mateo capítulo 4. Y vamos a comenzar en el versículo 1 en adelante. 4:1 en adelante. ¿Todos están ahí? San Mateo 4:1 en adelante dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos bendigas, que nos des entendimiento, comprensión, inspiración, Señor eterno, dirección para poder, Señor soberano, oírla, entenderla, comprenderla, aceptarla y vivirla, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Tenemos un título para este sermón, el cual se titula: el que quiera ser oído necesita oír primero. El que quiera ser oído necesita oír primero. Todos queremos que Dios nos oiga. Todos queremos que cuando doblamos rodilla y comenzamos a clamar a su nombre, pues que Él nos escuche y nos responda. Pero a veces nos olvidamos que primero necesitamos oírlo a Él para poder creer en Él. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, para que uno tenga fe y Dios pueda responder, porque es por medio de la fe que Dios responde, es necesario que escuchemos palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios. Es bien importante eso, porque de otra manera no vamos a tener nosotros la fortaleza y la fuerza para poder creer, confiar y también resistir las adversidades. Creer en Dios, confiar en Dios y resistir las adversidades que el diablo levanta contra nosotros, porque el diablo, dice la Escritura, vino a matar, robar y destruir, y eso es lo que hace él con las personas. Entonces es necesario que nosotros oigamos primero, que nos alimentemos primero de la palabra de Dios. Este santo libro que usted tiene ahí en sus manos, ¿sí lo puede levantar? Que todos los hermanos puedan ver que trae su Biblia. Así me háganle. Muy bien, ahí está. Ese santo libro es el objeto más valioso que usted tiene. No hay nada más valioso que su Biblia. No es ni su casa, no es ni su carro, no es ni las joyas que tiene, ni los miles y miles de dólares que tiene en el banco. No, en vez de que digan amén, dijeron ¡oh! Ok, para que esas bendiciones estén ahí, como les acabo de decir, también es importante escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Escritura, que no está presa, que esta crece, se expande en nuestras vidas cuando la creemos, cuando confiamos en ella. Es un alimento espiritual que necesitamos para poder nosotros estar firmes, precisamente en este sentido espiritual que le estoy diciendo, en este mundo.
Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, de Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que quiere decir convencer a uno del pecado o del mal, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñarte, para alimentarte, para corregirte, para guiarte, para darte fe, para darte sabiduría, para darte inteligencia, para darte valor, para formarte como una persona firme, que cuando el enemigo venga, éste huya de ti. Para que cuando las adversidades o los problemas vengan a tu vida, sepas tú cómo responder ante ellas. Para cuando el enemigo venga y te traiga una enfermedad o un problema de salud, tú sepas cómo lidiar con eso y venir delante de la presencia del Señor y creer que en el nombre de Jesús Él puede liberarte de esa enfermedad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Mas sin embargo, mientras tú y yo no leemos la Escritura, tenemos un gran problema. Primero, no vamos a tener fe. Segundo, no vamos a conocer a Dios. Tercero, sabiduría no vamos a tener. Inteligencia menos. No vamos a tener luz que nos ilumine. Tú y yo no podemos vivir una vida espiritual sin la palabra de Dios. Aquel que no es espiritual y que no le importa a Dios, que no le importa nada que tenga que ver con la fe o con el Señor, pues la palabra de Dios para ellos es obsoleta, no sirve, está muerta. Pero sin embargo para nosotros es vida. Es vida. Si ustedes se fijan aquí en la escritura donde leí, el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y allá fue tentado por el diablo. Dice que después de 40 días Él tuvo hambre y el diablo se le acercó y comenzó a tentarlo. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate de esta parte alta del pináculo hacia abajo, porque escrito está: los ángeles enviará para que ellos pues te protejan, ¿no? Te cuiden de que no resbales. Si eres hijo de Dios, te voy a dar, si tú, aquí le dice, esta es diferente. Si tú, mira toda la gloria de todas estas naciones, yo te las voy a dar si te arrodillas y me adoras. Entonces, en esas tres tentaciones que el diablo le hizo, hubo un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Escrito está. Así contestaba Jesús primero. O la palabra de Dios dice. Le contestaba con un versículo, con una palabra del Antiguo Testamento. Entonces, su defensa que él tuvo no la hizo retando al diablo: a ver, provócame. No. La defensa él la manifestó declarando versículos de la Biblia que él se sabía de memoria, pero que los creía de corazón. Y el diablo no pudo contra eso. Te acabo yo de decir que el diablo vino a matar, robar y destruir, y es lo que hace siempre en tu vida. Siempre está buscando una manera para matarte, para destruirte, para robarte, para quitarte tu gozo, para matar tu fe, tu relación con Dios, para simplemente destruirte y te entregues nuevamente al mundo y te apartes de Dios. Entonces nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo, sino contra potestades, contra demonios, contra espíritus del aire que nosotros no vemos, de maldad en las tinieblas que no vemos, pero sin embargo están. A veces tú y yo tenemos una lucha con un mismo problema y pensamos soy yo, pero a veces son ellos que una y otra vez te traen las mismas cosas y te las ponen enfrente o te las ponen en la mente.
y no sabes cómo lidiar con ellas. Bueno, ahora sabes que puedes lidiar con ellas por medio de la palabra de Dios, así como Jesús lidió con ellas o con el enemigo. Si de repente estás tú en medio de una prueba y sientes que no avanzas y vas hacia adelante, y te acuerdas de ese versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y comienzas a caminar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezas a recibir fortaleza, empiezas a recibir fuerza. Te sientes más determinante porque la palabra de Dios evoca dentro de ti, provoca dentro de ti un ánimo, un gozo, un empuje para que sigas creyendo, para que sigas confiando, pero también para que sigas caminando. Eso es lo que provoca, porque lo repetiste, porque lo declaraste. Pero si tú no entiendes, si tú no tienes esa palabra dentro de ti, ¿cómo te vas a defender? Si no lees la Escritura, no vas a saber defenderte. Cuando tú y yo estamos en medio de una tempestad y el enemigo viene y se levanta contra nosotros, y dices tú: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Pues nuevamente agarras un texto de la Biblia, en este caso un salmo, y te levantas y dices y declaras esto. Jehová dice: yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces repites tú una palabra que leíste y la crees, y de repente te sientes confiado. Si tú por un momento pensabas que tu techo estaba todo caído, al momento que tú dices estas palabras, lo estoy diciendo en un sentido espiritual, como que parece que se materializa otra vez ese techo y no deja que el enemigo llegue o entre a tu vida. Por eso es importante la lectura de la palabra todos los días. Todos los días. Yo siempre te he dicho, un texto lo puedes leer en 2-3 minutos, pero lo puedes meditar todo el día. Y eso es lo que te va a dar fortaleza para que puedas tú salir adelante y puedas tú confiar. Como este salmo que también es muy conocido por todos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú repites eso: yo sé que nada me va a faltar en este día, porque Él es mi pastor, Él me va a proveer todas las cosas que necesito. Sientes que no te va a entrar el dinero, sientes que no te va a venir el trabajo, sientes que no te van a venir los clientes, sientes que en tu trabajo se va a acabar porque no hay clientes que estén comprando el producto de donde tú trabajas. Pero sin embargo, porque tú declaras esta palabra, dices tú: no, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me va a suplir. Después sigues tú citando la Escritura: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces tú entiendes que Él te va a traer la bendición, que Él te va a proveer la calma, la protección, lo que necesitas. ¿Por qué? Porque lo estás declarando, porque lo estás diciendo, lo estás confesando con tu boca. Y cuando nosotros en el nombre de Jesús confesamos palabra del Señor, algo pasa en el mundo espiritual. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, algo se mueve a nuestro favor. No lo vemos, pero se mueve y comienza a fluir lo que tú y yo necesitamos. Si es protección, si es cobertura, si es sabiduría, si es paciencia, si es dominio propio que necesitas, si es algún tipo de protección física, Él te la provee. Viene. ¿Por qué? Porque lo confesaste, lo declaraste en el nombre de Jesús, y entonces viene tu bendición. A veces la enfermedad se está comiendo a alguien, porque yo quiero que entiendas una cosa: la enfermedad es algo que está vivo, porque algo que está muerto no puede matar a algo que está vivo. Toda la enfermedad es algo que está vivo. Pero cuando tú vienes y te acuerdas de aquella palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
¿Qué era lo que te acabo de decir? Y nada más te estoy hablando de un solo versículo. ¿O te acuerdas al que creyere? Al que creyere le será hecho lo que pida cuando se pone de acuerdo con otra persona. Entonces tú vienes y en el nombre de Jesús hablas en contra de esa enfermedad, pides al cielo, al Dios Todopoderoso que la quite, y en el nombre de Jesús lo pides y lo declaras. Algo sucede nuevamente. Hay un poder que tú y yo no vemos, que viene y trabaja como un antídoto en contra de esa bacteria o de ese virus o de eso que te está matando tu cuerpo, y se va. O si te estás recuperando, algo comienza a trabajar y empieza a poner cada cosa en su lugar, cada tendón en su lugar, cada músculo en su lugar, cada hueso lo empieza a soldar. Así es como Dios obra. Pero porque lo declaraste con la palabra de Dios. Pero si tú y yo no sabemos palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender? No puedes defenderte contra el diablo. Tiene que ser con palabra de Dios. Se fijan ahí, Jesús no hizo ningún rezo. Porque luego hay veces que tú tienes un pensamiento de que con un rezo Dios te va a responder. No, los rezos son oraciones que alguien escribió. Pero esto que está aquí escrito es palabra de Dios. Por eso nuevamente te declaro, la palabra de Dios no está presa. Apenas la declaras y comienza a fluir. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, comienza el versículo. ¿Qué es someterse a Dios? Es oír los mandatos, es oír los consejos, es oír los decretos que Dios te llama a hacer. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, es que nos estamos sometiendo a su voluntad. Y después dice: resistir al diablo. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, fuerza espiritual viene sobre nuestras vidas, porque estamos viviendo lo que Él nos llama a vivir y recibimos fuerza. Entonces así sí podemos resistir al diablo y éste huye de nosotros. Pero ¿qué podemos ver en el capítulo donde leí 4 de Mateo, del 1 al 11? ¿El diablo pudo con Jesús? No, Jesús lo resistió. El diablo huyó, se fue, lo dejó, porque no pudo con Jesús. Y no porque era Jesús, sino porque Jesús peleó por medio y con la palabra de Dios. Ahí está tu respuesta. Ese problema que tienes, esa dificultad que tienes, ese obstáculo que no puedes pasar, esa enfermedad que no se puede ir, ahí está cómo solucionar ese problema: por medio de la palabra de Dios. Lee la Escritura. Toma el tiempo de leer la Escritura con más fervencia, con más determinación. Yo te invito a que, ¿cuánto tiempo te gastas tú con tu teléfono cuando te vas a acostar? ¿Nunca se ha fijado que cuando abre el Facebook, los que tienen Facebook, y se mete al Messenger, le dice todos sus amigos que están conectados, todos los que tienen el puntito verde? ¿Quieres saber qué está haciendo tu amigo o tu amiga? Pues está igual que tú, metido ahí en el Facebook. Y me imagino que así ha de pasar también en el Instagram y en el TikTok o los demás. Debe de haber una manera en la cual se dan cuenta que si están conectados o no.
Y la gran mayoría de donde está todo lleno es en la noche. Porque la gente antes miraba la telenovela, la televisión, pero eso ya está pasando de moda, a no ser que sean coreanas. Ok, entonces mucha gente lo que hace es mejor agarrar el teléfono. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Haz a un lado tu teléfono. Haz a un lado tu teléfono por media hora. Porque si tú no te fijas, puedes durar hasta 2-3 horas con el teléfono ahí. Y ya cuando te vas a dormir, ya miras bien borroso. Estás así, tallándote los ojos, matándote tu vista. Muchos de nosotros, esta generación que miramos teléfono, y los muchachos de viejos, vamos a padecer mucho de los ojos por estar mirando la luz constantemente. Pero bueno, ese es tema de otro caso. Pero aquí lo que les digo es de que tome ese tiempo, agarre media hora y póngase a leer la escritura, no en el teléfono. No se te ocurra leer la Biblia en el teléfono. No en el teléfono. Porque si tú miras la Biblia en el teléfono, tienes muchos cuadritos ahí de otras cosas. Y tu dedo se te va a ir así. Tú vas a picarle a la Biblia y como que no le atinas, como que se te menea. No es una buena idea leer la Biblia en el teléfono, porque hay demasiadas tentaciones ahí. Agarra tu Biblia, prende tu foquito a un lado y lee la Biblia. Y vas a ver, si estabas molesta, enojada, triste con el marido, con el novio, con qué sé yo, vas a ver cómo te va a dar paz el Señor en ese momento. Te va a dar dirección. Te va a hacer sentir bien. Te vas a sentir tranquilo, tranquila. Vas a dormir tranquilo, tranquila. Te va a dar paz para que te vayas y te pierdas en tu sueño tranquilamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Te hace sentir bien, te hace sentir confiado, te hace sentir seguro, te complementa. Entonces, si hay 1000 cosas en tu vida que simplemente no se van, es porque no estás haciendo lo que debes de hacer: leer la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios ser libre de todas esas opresiones que el diablo te trae a tu vida. Tu Biblia debería de estar hecha pedazos. ¿Cómo pedazos, pastor? Pues ¿a qué le tira? Sí, cuando tú usas mucho un libro, se empiezan así como que a hacerse gruesos, más gruesecitos, porque la usas, porque le das vuelta. Pero si tu Biblia está nuevecita y la compartes hace como 10 años, 15 años, eso, o tú cuando agarras tu Biblia, la agarres así bien cuidadosamente, así muy cuidadosamente y todo suavecito. Ok, tal vez. Pero uno usualmente cuando sabe, híjole, esto me lleva a otra escritura, y te vas y le das vuelta, entonces empieza a maltratar. Se ve que lees la Biblia, pero si tu Biblia está ahí intacta, es que no la lees, y tú eres el único que estás perdiendo. Te lo voy a poner para que entiendas. Deja de comer una semana. ¿Quién de aquí quiere rebajar? Amén. Deje de comer una semana y a ver cómo le va a resultar la rebajada. Tiene que comer diferente, ¿verdad? Pero tiene que seguir comiendo. Entonces, mientras nosotros no leemos la escritura, vamos a estar débiles. Vamos a ser débiles en muchas formas. Vamos a ser enojones, vamos a ser miedosos, vamos a ser débiles, vamos a ser iracundos,
Vamos a desesperarnos. La enfermedad nos va a tragar. Nos vamos a preocupar, nos vamos a angustiar, no vamos a saber qué hacer. Sí, esa es la manera en cómo el enemigo busca destruirte. Y no quiere que te instruyas, no quiere que leas, no quiere que aprendas, y no quiere que sepas cómo lidiar con todas esas cosas en tu vida y ser libre. La respuesta está en leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Tienes Biblia? Sí, me regalaron esta. Fíjate, hasta esto tienes. Te regalaron la Biblia, no te costó nada. ¡Qué bendición! Por ahí tienes un iPad, un teléfono que te costó 1,000 y feria, y ese te está llevando al infierno. Ya es su nombre. Es la Biblia que te costó nada, es la que te va a llevar delante de la presencia de Dios y te va a hacer libre de muchos problemas. Volvamos a la Escritura, porque a veces nos olvidamos de ella. Necesitamos oír a Dios para que Él nos oiga. Necesitamos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, para que sus bendiciones vengan a nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde está tu Biblia el día de hoy? Aquí la traigo, pastor. Cuidado, porque luego aquí la dejas una semana, hasta la otra semana viene. Mire, cuando se vaya al carro, en su break, ¿cuántos de aquí se les gusta irse a su carro en su break? Hay algunos que lo hacen. Llévese su Biblia. Cuando se vaya al break, allá en su trabajo, si no tiene nada que bueno que hablar con sus compañeros, póngase a leer la Biblia. No pierda el tiempo. Trate de ganar el tiempo en leer la Escritura, y entonces se va a ser una persona fuerte y firme en los caminos de Dios. Créalo. Dice la Escritura: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser firme? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser paciente? ¿Quieres ser comprensible? ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres ser una persona justa? ¿Una persona verdadera? ¿Una persona honesta? ¿Quieres tener todas estas cualidades de Dios? Lee la Escritura. La Escritura te las va a dar. Porque mientras más la leas y las medites y las reflexiones, más se va a penetrar en tu corazón, se va a penetrar en tu mente, y de repente las vas a practicar, las vas a vivir. Y cuando habla palabra de Dios. Qué bonito es entrar a un lugar y decir: gloria a Dios, qué bonito día. Gloria a Dios que nos dio este día. Dice la Escritura que Él hace los días para nosotros. Vamos a ponerlo de esa manera. A decir, a que llegues: hola, hijos de las cuantas, ¿cómo les va? Y decir puras peladeces. Y a su nombre. O llegar: ¿supiste? ¿Ya supieron? Llegas con el chisme. Y las hermanas se ríen. ¿Qué estará diciendo el pastor? Qué bonito es llegar ante una situación con una persona con la cual tuviste un problema, y llegas y le dices: ¿sabes qué? Perdóname, porque leíste una escritura que te dijo esto. Pedro le preguntó al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y el Señor le contestó: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y de repente tú llegas con esa persona y dices: hey, Dios te bendiga. Oye, el otro día te dije algo que no debí de haberte dicho, perdóname. Mira, porque leíste la palabra de Dios. Sí, cuando uno no lee la palabra de Dios, llega con el espíritu carnal y así vive su vida. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, llega con el espíritu de Dios en uno, y entonces así es como uno vive su vida. No desprecies ese libro que tienes. No tengas tu Biblia allí en la casa como algunos la tienen abierta para que los espíritus malos se vayan. No, los espíritus malos no se van porque la Biblia está abierta. No tengas ahí tu Biblia y le pongas una veladora allí a un lado y la pongas enfrente de un santo o enfrente de una persona que murió, porque hasta eso hace la gente. No hagas eso. Léela, porque es pan de Dios, es pan de vida para tu vida. Lee la palabra de Dios. Él te va a hacer más sabio,
más justo. Él te va a hacer crecer por medio de su palabra. Él te va a dar fe por medio de su palabra. Enciérrate en tu cuarto a solas. Enciérrate en tu cuarto a solas y lee la Biblia solito. La gente no tiene que saber que tú lees la Biblia, porque si te ven que lees tú la Biblia y que te haces como que siempre llegas allí al trabajo leyendo la Biblia, o te posteas leyendo la Biblia y todo eso, la gente te va a exigir. Pues no, que tú muy que lees la Biblia y mira cómo eres un diablo. Y a su nombre. Se quedaron medio serios los hermanos. No, agarra tu Biblia, enciérrate en tu cuarto, léela tú solo, aliméntate de ella. Y después de ahí vas a salir igualito que Popeye. Igualito. Te comiste tus buenas, ¿qué son? Verdolagas, ¿qué se come? Las espinacas, tus buenas espinacas, y vas a salir ahora sí, diablo. Y al diablo te va a decir, ¡ah! Le va a correr. Pero si ve que sales todo molesto, todo enojado, todo triste, todo angustiado, todo preocupado, con los mismos problemas de siempre, porque no le la escritura, vente chiquito, ¿verdad? Te voy a dar una zarandeada, vente para acá. Y así es. Y entonces empiezas, miren, suena como un chiste, pero por eso Él está haciendo un desastre en tu hogar, con tus hijos, con tu relación. Él vino a matar, robar y destruir, y eso es lo que hace en tu vida. ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué simplemente no tomas la escritura y comienzas a leerla y a ilustrarte en ella, a entenderla, a comprenderla y a saber cómo lidiar en la vida en el nombre de Jesús? Y vas a ver cómo Él te va a dar la victoria siempre. Y aún cuando estés en medio de una derrota, que digas todo está encima, aún ahí vas a estar contento y vas a estar confiado de que Dios te va a sacar adelante. Así que si necesitas aliento, si necesitas fe, si necesitas fortaleza, si necesitas sabiduría, si necesitas paciencia, si necesitas humildad, si necesitas dirección, si necesitas ser pasivo, si necesitas dominio propio, si necesitas sanidad, ven a la palabra de Dios. Ven a la palabra de Dios y Dios te va a responder por medio de ella. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95, 7 al 11. Lo reduje todos los versículos, pero traté de poner lo que dice ahí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el desierto donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor. Me provocaron, me probaron y vieron mis obras, donde me disgusté con ellos por 40 años y juré que no entrarían en mi reposo. Si estos no oyeron la voz de Dios, sino que renegaron, se molestaron con Dios, y Dios se molestó con ellos y no dejó que no entraran a la tierra prometida, y los mantuvo por 40 años en el desierto. Y todos los mayores de 20 años, todos se murieron en esos 40 años, ninguno vivió. Así que si alguien tenía 21 años, nada más vivió hasta los 61, porque todos murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no oyeron. Para que Dios te oiga, necesitas oírlo primero. Necesitas venir a su palabra, necesitas escuchar su mensaje. Nosotros batallamos mucho porque no leemos la palabra de Dios, porque no nos alimentamos de ella. Cuidado, porque hay hábitos que nosotros tenemos, de los cuales sabemos mucho y nos gusta andar mucho en ellos, y lo que están haciendo es destruyéndonos, nos están apartando de Dios. Mejor agarra este buen hábito, el hábito de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, para que entonces sepas cómo caminar y cómo pelear contra el diablo y ganarle como Cristo le ganó. Tú también vas a ganar, pero va a ser por medio de la palabra de Dios. No tengas tu Biblia ahí en un rincón olvidada. Cuando te vayas de aquí, no dejes tu Biblia en el carro
y la vuelvas a agarrar para cuando vengas el domingo a la iglesia. No, llévatela contigo a tu alcoba, a tu cama, a tu cuarto. Cuando salgas de tu casa, llévatela a tu carro, llévatela a tu trabajo. Cuando estés en el break, léela ahí, porque no sabes si ahí Dios te va a dar la oportunidad también de poder hablarle del Señor a alguien. Pero siempre lleva tu Biblia a todas partes. Si nosotros trajésemos la Biblia como traemos el teléfono, fuéramos otras personas. ¿Se fija usted que al trabajo se lleva su teléfono? ¿Se fija usted que a la cama se lleva su teléfono? ¿Se fija usted que al viaje se lleva su teléfono? ¿Se fija usted que al toilet se lleva su teléfono? A todas partes se lo lleva uno. Si de esa manera nos llevásemos la palabra de Dios, esta se penetraría en nuestro corazón y resistiríamos al diablo siempre. Siempre. Y siempre ganaríamos. Si la victoria es para ti, pero esta va a venir por medio de la palabra de Dios. Léela, aliméntate de ella. Sé un maestro de ella, en el sentido de que aprendas y aprendas y aprendas y puedas crecer y puedas ser ese hombre y esa mujer espiritual que el Señor busca que seas. La palabra de Dios te lo puede dar. Quisiera darte hoy una palabra en la cual tú dijeras: wow, yo quisiera que fuera de esta manera. Ahí te va, mira, para que agarres ánimo. Imagínate que esta Biblia tiene, déjeme ver cuántas páginas tiene. Son 70 y acá después tengo que mirar esta otra más. Una más. Esta Biblia tiene 1600 páginas. 1600 páginas. Imagínese que entre cada 2 páginas hubiera un billete de $100. Si yo le regalo una Biblia así, ¿me la aceptaría? ¿O cuál de las dos preferiría? Una que está sin dinero, sin $100 en cada una de esas 1600, vendrían siendo la mitad de 1600. ¿Cuánto es? 800 de a 100. O una Biblia con nada más las palabras que dice. Diría: no, pues pastor, ya me tentó, ya aparece el diablo, como el diablo tentó a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cómo respondería? No, pastor, yo no voy a vivir del dinero, pero sí voy a vivir de lo que dice la Escritura, porque no solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es palabra de Dios. Deme la que no tiene el dinero. Deme esa. Ya la tiene, no tengo que dársela. Léala. Esa le va a dar más que esos miles de dólares. Le va a dar mucho más. Léala. El mejor tesoro que usted tiene, físicamente hablando, es la Biblia. Aprovéchela. Aprovechela y haga un pacto con Dios, donde usted va a ser ahora un lector que se va a alimentar de esa palabra todos los días de su vida. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos das el día de hoy. Ayúdanos a entender la Escritura, Padre, porque muchas veces la oímos, pero no sabemos. Pero lo que es imposible para nosotros, para ti es posible, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios mío, que inspires a este pueblo tuyo, Dios mío, que somos, a creer en esta palabra, a creer que es la Biblia la que nos va a dar, Señor Santo, la sabiduría, la fortaleza, Dios mío, el dominio propio, el fruto del Espíritu de Dios, para que estemos fuertes, Padre, para que seamos enriquecidos espiritualmente.
Ayúdanos a entender que el alimento que necesitamos primero es el espiritual, el que nos ofreces por medio de tu palabra. A deleitarnos cuando leemos tu escritura y a conocer las verdades y maravillas que tienes en ella para nosotros. Padre, perdónanos porque descuidamos eso y nos alimentamos de cualquier otra cosa, pero menos de tu palabra, y siempre perdemos. Perdónanos por eso y ayúdanos a ser ganadores porque leemos tu escritura. Motívanos, inspíranos, muévenos, Dios mío, a leer tu palabra y a deleitarnos en ella, y entonces ahora sí poder resistir el mal y ganar. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.